Bueno, yo voy a comenzar a explicar la situación problemática que tenemos que resolver. En un principio, bueno, la voy a demostrar mediante el gráfico para que quizás al verlo visualmente se pueda entender mejor. Tenemos que un empresario quiere construir pistas de karting. Estas mismas van a ser construidas en un terreno de 80 metros de ancho por 100 de largo. Como vemos, necesitamos respetar algunas medidas, las cuales son reglamentarias. Una de ellas es, por ejemplo, 8 metros entre ambas pistas. Lo que podemos hacer nosotros es plantear un eje, el cual nuestro punto 0,0 va a estar justo en el centro del terreno. Otra de las necesidades que tenemos es poner una torre de control para ambas pistas, por lo cual pensamos en colocarla justo en ese punto 0,0. Luego, hacia la izquierda de él, vemos que tenemos la entrada, la cual, entre la entrada y la primera pista con la cual nos chocamos, que es la elíptica, necesitamos tener una distancia mínima reglamentaria de 10 metros. Y bueno, entre medio de ellos vemos que tenemos gradas, buffet, etc. Luego, del otro lado, del punto 00, o sea, hacia la derecha, tenemos la salida de emergencia, la cual entre ella y la pista circular necesitamos una distancia mínima de 2 metros. Luego, otra de las necesidades que tenemos que cumplir es que entre los bordes de las pistas, o sea, los extremos, también necesitamos dejar lugar. Y la elíptica, al ser la que ocupa más lugar, tiene que tener por lo menos una distancia mínima de 5 metros. Y bueno, para finalizar, vemos que tenemos puestas las incógnitas como signo de preguntas, como por ejemplo el radio, el centro de la circunferencia, el centro de la elíptica y bueno, sus diámetros, etc. Y bueno, a continuación voy a dar una introducción sobre la teoría de cónicas. Para continuar con la parte teórica de la introducción de cónicas, tenemos que cuando se hace girar alrededor de un eje una recta coplanar que corta el eje en un punto solo, se obtiene una superficie de revolución llamada cono. El mismo va a tener un vértice y dos partes, una superior y otra inferior. En esta imagen estaríamos viendo la parte inferior. A la recta que genera esta superficie se la va a llamar generatriz. Luego, al intersecar esa superficie de revolución con un plano, se van a obtener las llamadas cónicas. Y como vemos en la imagen, dependiendo del ángulo que exista entre el plano que interseca el eje y ese mismo eje en la cual se gira a la recta generatriz, vamos a obtener distintas cónicas. Por ejemplo, tenemos la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola, en la cual nosotros nos vamos a centrar en la circunferencia y en la elipse. Y a continuación sigue mi compañera Federica. Bueno, ahora yo voy a decir un poco de lo que sería la teoría de la circunferencia, de dónde sale esta. Bueno, primero tenemos que la circunferencia se genera cuando el plano que intersecta a la superficie cónica es perpendicular a la misma. Entonces tenemos que la intersección entre estos dos nos da la circunferencia. Y bueno, por definición tenemos que la circunferencia es un conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Este sería nuestro centro, este sería el conjunto de puntos. Y bueno, acá tenemos la ecuación canónica de la circunferencia, y acá tenemos la ecuación general. Lo que pusimos acá son una serie de datos que nos sirven para identificar si la ecuación que tenemos es de una circunferencia o no, porque, bueno, tenemos varias cónicas, entonces nos pueden surgir varias ecuaciones y tenemos que saber identificar cuál tenemos a nuestros ojos. Bueno, ahora voy a pasar a explicar lo que sería la pista circular. Bueno, primero que nada tenemos como regla, como una normativa, que las pistas deben estar separadas a 8 metros de distancia. Y bueno, primero que nada nosotros planteamos nuestro centro justo en el medio del terreno. Nuestro terreno tiene 100 para acá y 80 para acá. Entonces nosotros vamos a tener sobre nuestro eje Y de 0 a 40 y lo mismo para acá. Y en nuestro eje X tenemos de 0 a 50 y lo mismo para la izquierda. Y bueno, nosotros planteamos que las pistas estén alejadas a 4 metros de la torre de control. Entonces vamos a tener nuestra primera X en menos 4 y nuestra segunda X en 4. Entonces, bueno, las rectas van a ser tangentes a, las pistas van a ser tangentes a estas rectas que tenemos en X4 y X-4. Bueno, para nosotros, para corroborar que esto nos mide 8 metros de distancia, resolvimos la distancia, nos dio el módulo de menos 8, que sería 8. Entonces la distancia nos da 8 metros. Bueno, por otro lado, tenemos que la pista circular debe estar a 2 metros de distancia del final del terreno, o sea, acá tiene que tener 2 metros.
Y bueno, como sabemos que tenemos de 0 a 50, solo le restamos 2 al 50. Entonces nos quedó un punto en 48, que sería este punto, en x 48. Bueno, después lo que hicimos fue calcular la distancia entre estos dos puntos que teníamos, el punto 4 y el punto 48. Bueno, hicimos esto para calcular el diámetro, para así después tener el radio para reemplazar en nuestra fórmula. Bueno, esto fue lo que hicimos, calculamos la distancia entre esos dos puntos, nos dio 44, y bueno, como consecuencia tenemos un radio de 22 metros. Bueno, después nosotros necesitamos el centro. Nosotros tenemos de acá a acá 22 metros, pero estos 22 no son nuestro centro, nosotros tenemos que partir desde este 0. Entonces le sumamos 4 a esos 22. Esto nos dio 26. Entonces 26 va a ser nuestra componente X para el centro. Y como no está desplazada la circunferencia sobre el eje Y, nos da 0. O sea, la circunferencia está solo así, no está desplazada para arriba ni para abajo. Entonces en X va a estar en 0. En Y va a estar en 0. Bueno, ahora vamos a reemplazar, ya tenemos nuestros datos, el centro y el radio, reemplazamos en nuestra ecuación de la circunferencia. Acá pusimos 22, en X menos 26, y acá 0 porque no tenemos desplazamiento en Y. Y bueno, acá nos dio nuestra ecuación final de la circunferencia. Primeramente voy a hablar un poco sobre la teoría de esta figura, la elipse, que se obtiene cuando se intersecta la superficie de revolución con un plano de tal modo que sea oblicuo tanto al eje como a la generatriz. Si a esta superficie se la centra en un eje coordenado, queda una figura que conocemos comúnmente como óvalo. Esta superficie tiene la particularidad que cuando se elige un punto cualquiera de los que la conforman y se hace la sumatoria de la distancia que existe entre ese punto y ambos puntos rojos marcados aquí, llaman focos, ese resultado va a dar un valor constante. Dicho esto, ahora voy a hablar un poco sobre los elementos que tiene la elipse. Empezando justamente por los focos ya antes mencionados, que son los puntos que cumplen el hecho de que cualquier punto esté a una distancia constante de cuando se realiza la sumatoria. Lo siguiente que voy a mencionar es el eje mayor. Este puede estar tanto horizontal como vertical. Siempre contiene a los focos y también corta con los vértices. Ambos siempre estarán sobre el eje mayor. También tenemos el eje menor, que siempre será, vale la redundancia, de una distancia menor que el eje mayor. Con respecto a las distancias, el eje mayor tendrá una distancia que denominaremos 2A, el eje menor tendrá una distancia que denominaremos 2B, y desde el centro hasta el foco habrá una distancia que se llamará distancia focal. Será la misma tanto de este lado como de este lado. Ya que el eje mayor tiene una distancia de 2A, la mitad será de valor A, y la mitad del eje menor, el semieje menor, será B. Por lo tanto, cuando nosotros cruzamos una recta entre este punto y este punto, quedará un triángulo, y por eso se puede corroborar esta ecuación, puede cumplirse. Sin embargo, cabe mencionar que si el eje mayor estaría de forma vertical, esta ecuación se modificaría y la B pasaría a estar aquí y la A pasaría a estar acá. La ecuación de la elipse, esta es la forma canónica, se expresa de esta manera, en donde esta es la distancia de A al cuadrado, esta es la distancia de B al cuadrado, y en este caso, esta elipse está centrada, por lo tanto no hay constantes que estén sumando o restando a las variables. En el caso de que el centro no esté en el eje de coordenadas, acá existirían esas constantes. Con respecto a la resolución de nuestra pista con forma de elipse, la misma, ya que dadas las medidas del terreno y las medidas reglamentarias que por normativa se deben cumplir, se puede observar que el eje mayor va a ser paralelo al eje Y de nuestro eje coordenado que hemos propuesto. Por lo tanto, el valor de A va a ser menor que el valor de B. Acá tenemos nuevamente las distancias que debemos cumplir.
Y ya que de este lado, desde la entrada hasta donde comienza la pista, deben haber 10 metros, y como nuestro eje de coordenadas entre punto y punto existe 1 metro de distancia, la pista podrá comenzar, o en realidad deberá ser tangente, a la recta x igual a menos 40. Por lo tanto, en ese punto, calculando la distancia en ese punto, encontramos que cumplen con los 10 metros de normativo. Con respecto al otro borde, como la pista no puede sobrepasar la recta x igual a menos 4, podemos afirmar que el otro punto será menos 4, 0. Por lo tanto, calculando la distancia, nos queda que el eje menor será igual a 36 metros, que comprenderá 2. Con respecto al centro, como nuestra elipse no está trasladada sobre el eje Y, simplemente sobre el eje X, la coordenada K del centro será igual a 0. En cambio, la coordenada H deberá tener el valor numérico, que será la mitad del 2A. Pero como nuestra pista arranca en x igual a menos 4, este menos corresponde a que, según nuestro eje de coordenadas, estamos del lado negativo de las X. Por lo tanto, el centro queda en menos 22, 0. Con respecto al ancho de nuestra circunferencia, como nosotros sabemos que deben haber 5 metros de cada lado, simplemente haciendo una cuenta, restándole los 5 metros de cada lado, nos queda que su ancho máximo puede ser de 70 metros. Por lo tanto, este será nuestro valor 2b. Como se puede corroborar, A es menor que B. Por lo tanto, por lo mencionado previamente, en este caso la fórmula de Pitágoras queda representada de esta manera. Los vértices, que como mencionamos previamente se encuentran sobre el eje mayor, que en este caso es B, estarán en 0,35 y 0, menos 35. Serán estos puntos respectivamente. Luego, teniendo los valores de los semiejes, de los ejes enteros, podemos calcular la distancia focal. Teniendo la distancia focal es posible encontrar los focos. Ya que en nuestro caso el eje mayor estará en forma vertical, la fórmula para encontrar los focos será sumarle y restarle el valor de C a la constante K. En nuestro caso, ya que, como mencionamos antes, el eje está solo trasladados en X y no en Y, nuestros focos entonces quedarán en los valores menos 22, 30 y menos 22, menos 30. Por último, nos queda que la ecuación, reemplazando los valores de A y B, ya antes encontrados, la ecuación quedará de este modo. Pero además, ya que nuestra elipse no está en el punto 0, 0, sino que está trasladada hacia la izquierda, por lo tanto nos quedará como ecuación final la aquí presente. Bueno, como representación gráfica final, para demostrar, tenemos un GeoGebra donde utilizamos las ecuaciones que se consiguieron. Y por el otro lado tenemos el gráfico realizado en AutoCAD que se mostró al principio, pero que tenía las incógnitas. Entonces, en este caso, mostramos ya con todos los datos puestos. Y eso fue todo.